mundo donde el ruido y la prisa gobiernan cada rincón de nuestra existencia, el silencio se ha convertido en un lujo escaso, casi un arte olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en plena tranquilidad, sin el constante bombardeo de notificaciones, opiniones ajenas y la frenética agitación del día a día? La verdadera sabiduría no grita, susurra, se sienta a tu lado en la calma. Cuando revisamos las enseñanzas de los grandes estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, nos damos cuenta de que eligieron el silencio como su aliado estratégico. Han comprendido que hablar menos y observar más puede ser la clave para actuar con mayor intención y claridad. Este video te llevará en un viaje introspectivo a través de 10 secretos del silencio y la sabiduría estoica que transformarán tu vida para siempre. Cada lección te revelará la magia que se encuentra en callar para escuchar, en la reflexión profunda y en la conexión auténtica con uno mismo. Aprenderás cómo el ruido exterior a menudo refleja un vacío interior y cómo el silencio se convierte en un espacio sagrado de sanación y reflexión. Procesar emociones como la ira, antes de que se conviertan en reacciones impulsivas, será solo uno de los muchos beneficios que experimentarás. Además, descubrirás que una mente sabia es, en esencia, una mente que escucha más de lo que habla. La verdadera escucha no solo demuestra humildad, sino que es un signo de inteligencia emocional. En este universo caótico, encontrar el silencio y la presencia se vuelve fundamental, no solo para vivir con propósito, sino también para alcanzar un equilibrio que, de otro modo, parece inalcanzable. Así que acompáñame a profundizar en estos 10 secretos, que al ser aplicados te permitirán cultivar una vida llena de significado, serenidad y una conexión más profunda contigo mismo. Vamos a explorar esto juntos. 1. El silencio como refugio. 2. Escuchar para aprender. 3. Reflexión, el poder del hacer una pausa. 4. Las emociones no expresadas. 5. El vacío del ruido exterior. 6. La sabiduría de los estoicos. 7. Hablar con intención. 8. La escucha activa. 9. Silencio como espacio de sanación. 10. Cultivando el equilibrio interno. A través de estas revelaciones estarás listo para embarcarte en una transformación profunda, que resonará no solo en tus pensamientos, sino también en tus acciones y en la calidad de tus conexiones. Prepárate para descubrir el poder del silencio en tu vida. Si esto tiene sentido para ti hasta ahora, si estas ideas resuenan con la búsqueda de serenidad que hay en ti, te invito a darle un me gusta a este video y a compartirlo con alguien que, como tú, necesite encontrar un oasis de calma en la prisa del mundo moderno. Cada acción tuya ayuda a que este mensaje de sabiduría ancestral llegue a más personas. Hemos comenzado este viaje comprendiendo que el silencio es mucho más que la ausencia de ruido. Es un refugio, un maestro y un espejo. Hemos vislumbrado cómo escuchar nos abre las puertas del aprendizaje y cómo una pausa, por pequeña que sea, puede ser un acto revolucionario de reflexión. Pero estos son solo los primeros pasos. La sabiduría estoica nos enseña que el camino hacia una vida plena está pavimentado con la autoconciencia y el dominio interior, y el silencio es la herramienta maestra para labrarlo. Profundicemos ahora en los siguientes secretos, desvelando cómo el silencio se entrelaza con nuestra gestión emocional, la autenticidad, la intención y, en última instancia, con el equilibrio más profundo de nuestra existencia. Las emociones no expresadas, ecos en el santuario interior. En el torbellino de la vida contemporánea, a menudo nos encontramos corriendo de una tarea a otra, de una interacción social a la siguiente, sin concedernos un respiro real para procesar lo que sentimos. Creemos que la prisa es productividad, y que la distracción es una forma de lidiar con las emociones. Pero los estoicos, con su inquebrantable foco en la razón y la virtud, entendieron que las emociones, si no son atendidas, no desaparecen,
Simplemente se transforman en ecos resonantes en nuestro santuario interior, manifestándose más tarde como ansiedad, irritabilidad o una profunda sensación de desasosiego. Marco Aurelio nos recordaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la calidad de nuestros pensamientos está intrínsecamente ligada a cómo gestionamos nuestro mundo emocional. Cuando experimentamos ira, frustración, tristeza o incluso alegría desmedida, el impulso moderno es reaccionar de inmediato. Gritar, quejarse en redes sociales, buscar distracción o simplemente ignorar el sentimiento con la esperanza de que se desvanezca por sí solo. Sin embargo, el silencio nos ofrece una alternativa radical, la oportunidad de sentarnos con esa emoción, observarla sin juicio y comprender su origen. Imagina que sientes una punzada de ira ante un comentario injusto en el trabajo o en las redes sociales. El impulso primario es responder con la misma vehemencia, o permitir que esa ira se apodere de tu día. Pero si en lugar de eso, te retiras a un espacio de silencio, ya sea físico o mental, te das permiso para sentir esa ira. No para alimentarla, sino para examinarla. ¿Es justa? ¿De dónde viene? ¿Qué valor aporta a mi respuesta? En ese silencio, la emoción intensa comienza a desinflarse. Se revela su naturaleza transitoria, su poder ilusorio. Comprendes que no eres la emoción, eres el observador de la emoción. Los estoicos distinguían entre las propateiai, las primeras impresiones o reacciones emocionales que son inevitables y casi instintivas, y los paté, las pasiones o perturbaciones irracionales que surgen cuando consentimos y nos aferramos a esas primeras impresiones. El silencio es el campo de batalla donde libramos la lucha entre estas dos etapas. Es en la quietud donde podemos interceptar la propateia antes de que se convierta en un patos destructivo. Es el momento en que podemos elegir no consentir la ira, no alimentar el resentimiento, no permitir que el miedo nos paralice. En la era digital, donde la inmediatez y la sobreexposición emocional son la norma, este secreto se vuelve crucial. Las redes sociales son un caldo de cultivo para reacciones impulsivas, donde un comentario desafortunado puede escalar a una discusión tóxica en cuestión de segundos. El silencio aquí no solo es una pausa, sino un muro de contención. Es la decisión consciente de no responder de inmediato, de respirar, de permitir que la turbulencia emocional se asiente, antes de articular cualquier palabra o acción. Esto no significa suprimir las emociones, que es dañino, sino observarlas y procesarlas con razón, para luego decidir cómo actuar de manera virtuosa y efectiva, en lugar de reactiva y destructiva. El silencio, en este sentido, es la sala de audiencias, donde nuestras emociones se presentan ante el tribunal de nuestra razón, para ser juzgadas, comprendidas y, si es necesario, liberadas. 5. El vacío del ruido exterior. El eco de un vacío interior. Vivimos en un mundo diseñado para el ruido. El zumbido constante de las notificaciones, el flujo interminable de información, el clamor de las opiniones ajenas, la música de fondo en cada espacio, la televisión encendida como compañía, los podcasts que nos ocupan el trayecto. Pareciera que huimos del silencio como si fuera una plaga. ¿Por qué? Porque para muchos el ruido exterior es una distracción efectiva, un velo que cubre algo que no queremos enfrentar. El vacío interior. Este vacío no es necesariamente una falta de propósito, aunque a veces lo es. Con mayor frecuencia, es la incomodidad que surge cuando nos quedamos a solas con nuestros propios pensamientos, miedos, inseguridades y preguntas sin respuesta. Es la confrontación con nuestra propia humanidad imperfecta, con las decisiones que hemos evadido, con el dolor que no hemos procesado. El ruido externo nos ofrece una ruta de escape fácil, una forma de mantener nuestra mente ocupada, de sentirnos conectados o productivos,
aunque en realidad solo estemos dispersos y agotados. Los estoicos entendían que la verdadera fortaleza reside en el dominio de uno mismo, y el autodominio comienza por conocerse a uno mismo. Como dijo Séneca, cuando te apartes de la multitud, pregúntate si realmente estás solo. En otras palabras, la soledad física no garantiza la soledad mental. Si tu mente sigue inundada por el ruido del mundo exterior, los juicios de los demás, las expectativas sociales, las preocupaciones triviales, nunca estarás verdaderamente contigo mismo. El silencio, al retirar el velo del ruido, nos obliga a mirar hacia adentro, y al principio, esto puede ser incómodo, incluso aterrador. El vacío puede parecer abrumador, porque nos presenta aquello que hemos estado evitando. Nos confronta con la inquietud, con la sensación de no ser suficientes, con el eco de nuestras propias dudas. Pero es precisamente en esa confrontación donde reside la oportunidad de sanación y crecimiento. Imagina que, por un momento, apagas todas las pantallas, silencias las notificaciones, te alejas del bullicio. Al principio sentirás la incomodidad, quizás la ansiedad. Esa es la resistencia al vacío. Pero si persistes, si te permites estar con esa sensación, empezarás a notar que el vacío no es una amenaza, sino un espacio. Un espacio que puedes empezar a llenar con tu propia presencia, con una conexión genuina con tus valores, con la claridad de tus propósitos. Es en el silencio donde descubrimos que el vacío exterior no es más que el reflejo de una oportunidad interior. Al dejar de llenar cada segundo con estímulos externos, permitimos que nuestra propia voz interior se haga oír. Esa voz de la razón y la sabiduría que la prisa y el ruido suelen ahogar. Es un acto de valentía y de autorrespeto el elegir el silencio, y en él confrontar y sanar ese aparente vacío, transformándolo en un santuario de autoconocimiento. La sabiduría de los estoicos. Silencio como pilar de la razón. La filosofía estoica no es una invitación a la inactividad o al retiro del mundo. Todo lo contrario, es una guía para actuar con sabiduría y virtud en el mundo sin ser perturbado por sus vaivenes. Y para lograrlo, el silencio fue una herramienta fundamental en la práctica de sus mayores exponentes. Epicteto, un esclavo que se convirtió en un influyente maestro, lo expresó así: recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete. Cuando te traigan el plato, extiende tu mano y toma una porción con modestia. Si lo pasan de largo, no lo retengas. Si aún no ha llegado a ti, no extiendas tu deseo al futuro, sino espera hasta que el plato llegue a ti. Esta analogía se extiende a la forma en que interactuamos con las palabras. No debemos precipitarnos a hablar, sino esperar nuestro turno, o incluso permanecer en silencio, si nuestra contribución no es necesaria o valiosa. Para los estoicos, el silencio no era un fin en sí mismo, sino un medio para un fin mucho mayor: el cultivo de la razón y la virtud. La sabiduría, para ellos, no se encontraba en la acumulación de datos o en la elocuencia, sino en la capacidad de discernir lo que es verdaderamente bueno, lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Y ese discernimiento requiere una mente calmada, no agitada por el torbellino de opiniones ajenas, o por la impulsividad de las propias emociones. Marco Aurelio, el emperador filósofo, dedicó gran parte de sus meditaciones a reflexionar sobre la importancia de la introspección y el control de los impulsos. Su práctica diaria de escribir era en sí misma una forma de silencio, un diálogo interno que le permitía procesar sus pensamientos, confrontar sus miedos y reafirmar sus principios sin la interferencia del ruido externo de la corte imperial o las batallas. Para él, el silencio era el laboratorio donde forjaba su fortaleza mental y moral. Se retiraba a la quietud de su mente para examinar sus impresiones, separar lo esencial de lo trivial y prepararse para las decisiones que afectaban a millones. Séneca, por su parte, abogaba por la retirada del alma, incluso en medio de la ciudad bulliciosa.
no una retirada física, sino mental, la capacidad de abstraerse del ruido y la distracción para enfocarse en lo que realmente importa. La multitud no nos molesta tanto como nosotros a nosotros mismos, afirmaba. Es decir, el verdadero ruido no viene de afuera, sino de nuestra propia mente desordenada. El silencio estoico, por tanto, es una disciplina mental, una forma de entrenar la atención, lo que llamaban proshoke, para que no se disperse en lo insignificante, sino que se concentre en la razón, la virtud y la comprensión de la naturaleza de las cosas. En la actualidad, esta enseñanza es más pertinente que nunca. Constantemente somos bombardeados con información, desinformación, opiniones y narrativas que buscan captar nuestra atención y moldear nuestros pensamientos. Sin la disciplina del silencio, sin la capacidad de retirarnos mentalmente de este aluvión, es imposible pensar con claridad, formar nuestras propias convicciones o actuar con auténtica intención. La sabiduría estoica nos invita a usar el silencio como un filtro, un espacio donde las impresiones se asientan, donde podemos examinarlas a la luz de la razón y decidir qué absorber y qué dejar pasar. Es en ese silencio donde cultivamos la fortaleza interior para no ser arrastrados por la corriente, sino para navegar con propósito y serenidad. 7. Hablar con intención. Las palabras como semillas plantadas en el silencio. Si el silencio es el campo de cultivo de la sabiduría, entonces el hablar con intención es el acto de sembrar semillas cuidadosamente seleccionadas en ese terreno fértil. En un mundo donde la verborrea es moneda corriente, donde las opiniones se lanzan al aire sin filtro, y donde el todo vale verbal parece la norma, la práctica estoica de hablar con intención se alza como un faro de distinción y respeto. Los estoicos, y Epicteto en particular, eran firmes defensores de la brevedad y la sensatez en el habla. El hombre sabio hablará poco, decía Epicteto. Pero ese poco no significaba la ausencia de comunicación, sino la presencia de significado en cada palabra. Es una invitación a que cada palabra que pronunciemos tenga un propósito: informar, consolar, inspirar, aclarar o resolver. Lo contrario es el ruido, la charlatanería vacía que no añade valor y a menudo resta energía. Imagina una conversación. En la prisa moderna, muchos de nosotros estamos esperando nuestra oportunidad para hablar, para interponer nuestra opinión, para dirigir el foco hacia nosotros. El hablar sin intención es ese torrente de palabras impulsivas, sin reflexión, sin consideración por el impacto que puedan tener. Es el ego buscando validación, la impaciencia interrumpiendo, la imprudencia sembrando malentendidos. Pero el hablar con intención surge del silencio, surge de una pausa deliberada, una microreflexión antes de que la lengua se mueva. En esa pausa nos preguntamos: ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Verdad? ¿Es necesario? Necesidad. ¿Es amable o constructivo? Bondad. ¿Añade valor a la conversación o al momento? Valor. Estas son las preguntas que los estoicos, directa o indirectamente, nos animarían a hacer, porque las palabras, una vez pronunciadas, no pueden ser retiradas. Como una flecha lanzada, una vez que sale del arco, su curso está fijado. Por eso, la preparación en el silencio es crucial. Un ejemplo cotidiano: estás en una reunión y sientes la urgencia de reaccionar a un comentario que te irrita. El impulso es lanzar una refutación inmediata, quizás airada. Pero la intención estoica te invita a un momento de silencio interno. Respiras, evalúas la situación. ¿Mi respuesta va a aclarar algo, a resolver un problema o solo a alimentar un conflicto? Quizás el silencio sea la respuesta más elocuente. O quizás, tras esa pausa, encuentres las palabras precisas y calmadas que transformen el ambiente, en lugar de enrarecerlo. Hablar con intención también es un signo de respeto,
respeto por ti mismo, por tu tiempo y por el de los demás. Demuestra que valoras el contenido sobre el volumen, la sustancia sobre la superficie. Nos permite evitar promesas vacías, críticas infundadas o comentarios hirientes que a menudo lamentamos. Es un recordatorio de que nuestras palabras tienen poder, un poder que debe ser manejado con la misma prudencia con la que un arquitecto coloca cada piedra en una edificación duradera. El silencio, en este sentido, es el arquitecto de nuestras palabras, asegurándose de que cada una sea una pieza fundamental en la construcción de una comunicación más sabia y significativa. 8. La escucha activa. Más allá del oído, la mente y el corazón. Hemos hablado de que el silencio nos ayuda a hablar con intención, pero hay una cara menos obvia de esta moneda, el silencio como prerequisito para la escucha activa. En un mundo obsesionado con la expresión personal y el ser escuchado, la verdadera habilidad de escuchar parece haberse atenuado, si no desvanecido por completo. La escucha activa no es solo no hablar mientras otro lo hace. Es un acto de humildad, empatía y profunda atención que los estoicos habrían valorado inmensamente. Para la mayoría, escuchar es simplemente esperar su turno para hablar. Mientras el otro habla, nuestra mente ya está formulando la respuesta, preparando el argumento o juzgando lo que se dice. Esto no es escucha, es una forma pasiva de diálogo interior, donde el otro es solo un estímulo para nuestros propios pensamientos. La verdadera escucha, sin embargo, requiere un silencio mental. Requiere acallar nuestra propia voz interior, nuestros juicios, nuestras anticipaciones, para abrir espacio a la voz del otro. Epicteto nos recordaba que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta simple observación encierra una profunda verdad. Escuchar activamente es un ejercicio de prosogé, de atención plena, no solo a las palabras pronunciadas, sino también al tono, al lenguaje corporal, a las emociones subyacentes. Es un intento genuino de comprender, no de refutar. Desde una perspectiva estoica, la escucha activa es un camino hacia el conocimiento y la virtud. Al escuchar sin prejuicios, obtenemos una comprensión más precisa de la realidad, no solo la nuestra, sino también la de los demás. Esto nos permite actuar con mayor sabiduría y justicia. Si queremos dar un consejo útil, si queremos resolver un conflicto, si queremos realmente conectar con otra persona, primero debemos entender su perspectiva. Y esa comprensión solo puede nacer del silencio atento. Piensa en una discusión. A menudo, las discusiones se prolongan no porque falten soluciones, sino porque falta escucha. Cada parte está tan ensimismada en defender su punto de vista que no logra escuchar el dolor, la preocupación o la lógica de la otra persona. El silencio activo, aquí, es la herramienta para desescalar. Es la decisión consciente de absorber lo que el otro dice, procesarlo sin interrupción, y solo entonces, con una mente más clara, formular una respuesta. En nuestras interacciones diarias, ya sea con nuestra familia, amigos, colegas o incluso con extraños, practicar la escucha activa transforma la calidad de nuestras relaciones. Cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, se siente validada, respetada y comprendida. Esto fomenta la confianza y la apertura. Demuestra que valoramos su perspectiva, incluso si no la compartimos. En un mundo polarizado, donde los ecos de nuestras propias cámaras de resonancia nos impiden comprender al otro, la escucha activa, nacida del silencio, es un acto de rebelión. Es elegir la conexión sobre la división, el entendimiento sobre el prejuicio. Es el camino hacia una comunicación más rica, relaciones más profundas, y una sabiduría que se construye no solo con lo que decimos, sino más profundamente, con lo que estamos dispuestos a absorber y comprender del vasto universo de experiencias ajenas. El silencio, entonces, no solo nos mejora a nosotros mismos,
sino que nos convierte en mejores seres humanos en nuestras interacciones con el mundo. 9. Silencio como espacio de sanación, el bálsamo para el alma atribulada. Hemos explorado el silencio como refugio, como campo de cultivo de la razón, como catalizador de la intención y la escucha. Pero hay una dimensión del silencio que es aún más íntima y fundamental, su poder sanador. En un mundo que nos exige estar constantemente encendidos, productivos y conectados, el silencio se convierte en un oasis, un bálsamo para el alma atribulada. El estrés, la ansiedad, el agotamiento mental y emocional son las enfermedades silenciosas de nuestra era. Nos acosan constantemente, socavando nuestra salud y nuestra paz interior. Gran parte de este agotamiento surge del bombardeo incesante de estímulos externos y de la constante rumiación interna. Nuestra mente rara vez está en reposo. Salta de una preocupación a otra, del pasado al futuro, del juicio ajeno a la autocrítica. Es un motor que no se detiene, y como todo motor, necesita enfriarse, necesita mantenimiento, necesita silencio. Los estoicos, aunque no vivieron en la era de la sobrecarga de información, entendieron la necesidad de la introspección y la purificación mental. La práctica de la premeditación de los males, praemeditatio malorum, la visualización de escenarios adversos para prepararse para ellos, o la reflexión, al final del día sobre las propias acciones y pensamientos, eran todas formas de encontrar un espacio mental de silencio para procesar la realidad y fortalecer el espíritu. Estas prácticas, aunque desafiantes, eran inherentemente sanadoras, porque permitían al individuo confrontar sus miedos y sus errores en un entorno controlado por la razón. Cuando nos permitimos el silencio, no solo estamos evitando el ruido externo, estamos creando un espacio fértil para que nuestra mente y nuestro espíritu se recuperen. Es como apagar un ordenador que ha estado funcionando sin parar. Se libera memoria, se enfrían los componentes, se reinicia el sistema. Del mismo modo, el silencio permite que nuestra mente descanse, que las redes neuronales que han estado sobrecargadas se relajen y que la información se procese y se archive adecuadamente. En ese espacio de quietud emerge una forma de sanación que no puede ocurrir en el fragor de la actividad. Es aquí donde las heridas emocionales, si se les permite, comienzan a cicatrizar, donde la voz de la intuición, a menudo ahogada por el ruido, puede hacerse oír, donde podemos reconectar con nuestra propia esencia, con aquello que realmente somos más allá de nuestros roles, nuestras posesiones y nuestras responsabilidades. Imagina un dolor físico. Si lo ignoras y sigues corriendo, solo empeorará. Necesita reposo, atención. Lo mismo ocurre con el dolor emocional o el agotamiento mental. El silencio es ese reposo y atención. Es el espacio donde podemos realizar un examen de conciencia, sin la presión del juicio externo, donde podemos perdonarnos a nosotros mismos, o encontrar la claridad para perdonar a otros. Es donde las tensiones se disuelven, donde la perspectiva se restaura, y donde la gratitud puede florecer sin obstáculos. Es por esto que prácticas como la meditación, la simple contemplación de la naturaleza, o incluso momentos de quietud en un entorno tranquilo, son tan poderosas. No son lujos, sino necesidades vitales en la búsqueda de la salud mental y emocional. El silencio nos devuelve a nosotros mismos, nos recuerda nuestra resiliencia intrínseca y nos prepara para enfrentar el mundo no desde la fatiga, sino desde una renovada sensación de calma y fortaleza. Es el mejor médico para el alma cansada. 10. Cultivando el equilibrio interno. La sinfonía de la serenidad estoica. Hemos viajado a través de los secretos del silencio, desentrañando su poder como refugio, maestro, herramienta de autoconciencia y bálsamo sanador. Ahora llegamos a la culminación de este viaje. Cómo todos estos elementos se entrelazan para cultivar un equilibrio interno duradero, la serenidad, ataraxia y el florecimiento.
que los estoicos consideraban el propósito supremo de la vida. El equilibrio no es una meta estática, es un estado dinámico, una danza constante entre el adentro y el afuera, entre la acción y la contemplación, entre la aceptación y el esfuerzo. En un mundo moderno que nos empuja hacia los extremos, o el exceso de estímulo, o el aislamiento forzado, encontrar este equilibrio es una de las mayores proezas que podemos lograr. Y el silencio, en todas sus manifestaciones, es el director de orquesta de esta sinfonía interna. Piensa en la vida como un gran río, sin la capacidad de retirarte a la orilla de vez en cuando, de escuchar el silencio de la naturaleza, de observar el flujo sin ser arrastrado por él. Te agotarías luchando contra la corriente. El equilibrio interno, desde una perspectiva estoica, es la capacidad de navegar ese río con una calma imperturbable, sabiendo cuándo remar con fuerza y cuándo simplemente dejarte llevar por lo que no puedes controlar. Este equilibrio se manifiesta en la forma en que interactuamos con el mundo. Cuando hemos cultivado el silencio como refugio, punto 1, como espacio de reflexión, punto 3, y como bálsamo de sanación, punto 9, nuestras emociones no expresadas, punto 4, encuentran un cauce saludable. Ya no somos esclavos de nuestras reacciones impulsivas. Las observamos, las procesamos y decidimos cómo responder, en lugar de reaccionar. El vacío del ruido exterior, punto 5, ya no nos asusta porque hemos encontrado la plenitud en nuestro propio centro. La sabiduría de los estoicos, punto 6, nos enseña a discernir lo que está bajo nuestro control y lo que no. Y es en el silencio donde esa distinción se hace nítida. Cuando la mente está calmada, podemos evaluar las circunstancias objetivamente, sin la distorsión del miedo o el deseo. Esto nos permite dirigir nuestra energía hacia donde realmente importa, nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestra actitud. El equilibrio también se refleja en nuestra comunicación. Al practicar el hablar con intención, punto 7, nuestras palabras son menos y más significativas, eliminando el ruido innecesario y fomentando la claridad. Y al dominar la escucha activa, punto 8, nos abrimos a la sabiduría de los demás, construyendo puentes en lugar de muros y enriqueciendo nuestra propia perspectiva. En última instancia, cultivar el equilibrio interno a través del silencio es un acto de soberanía personal. Es la declaración de que no seremos definidos por el caos externo, ni por las opiniones volátiles de los demás, ni por el incesante torbellino de la modernidad. Es la elección consciente de habitar en un estado de ecuanimidad, donde la alegría no es euforia desenfrenada y el dolor no es desesperación paralizante, sino donde ambas son reconocidas y aceptadas como partes ineludibles de la experiencia humana. Este equilibrio no es ausencia de problemas, sino la presencia de una fortaleza interna que nos permite enfrentarlos. No es la supresión de sentimientos, sino la comprensión y gestión de ellos. Es la capacidad de encontrar la calma en la tormenta, la claridad en la confusión y el propósito en la vastedad de la existencia. Es vivir una vida donde el silencio no es una huida, sino el cimiento sobre el cual se construye una vida de significado, serenidad y una conexión auténtica con uno mismo y con el universo. Hemos llegado al final de este viaje introspectivo, desvelando 10 secretos del silencio y la sabiduría estoica, que si los aplicas, tienen el potencial de transformar tu vida para siempre. Desde encontrar refugio en la quietud hasta cultivar un profundo equilibrio interno. El silencio es la brújula que nos guía hacia una existencia más consciente y plena. Recuerda, la verdadera sabiduría no grita, susurra. Se encuentra en los espacios intermedios, en las pausas, en la respiración profunda antes de la acción. Es en la quietud donde descubrimos la fuerza para navegar las mareas de la vida con dignidad y propósito. Te invito a que no dejes estas ideas solo como conceptos teóricos. Pruébalas,
Busca esos momentos de silencio en tu día a día, aunque sean breves. Apaga las notificaciones. Siéntate con tus emociones. Escucha de verdad. Habla con intención. Descubre el vasto universo que reside dentro de ti, más allá del ruido. La pregunta que te dejo hoy y que espero te acompañe más allá de este video es esta. Si el silencio es el espacio donde la sabiduría susurra, ¿qué verdades urgentes te está esperando revelar tu propia quietud y estás dispuesto a escucharlas? Si este mensaje ha resonado contigo, te pido nuevamente que le des me gusta a este video y que lo compartas con aquellos que en su ajetreo diario podrían beneficiarse de este recordatorio ancestral. Y lo más importante, déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Cuál de estos secretos te ha impactado más? ¿Cómo aplicas el silencio en tu vida? Tu experiencia enriquece a toda esta comunidad. Gracias por permitirme acompañarte en este camino hacia una vida más estoica, más serena y más significativa. Hasta la próxima.